Increíble, pues, lo que sucedió. Fíjense, el PAN, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se creó, nació para oponerse a la política popular patriótica del general Cárdenas. Nació en específico en contra de la expropiación petrolera. Se expropia el petróleo que estaba dominado por empresas extranjeras desde la época de Porfirio Díaz, un 18 de marzo de 1938, y al año siguiente, en el 39, nace el PAN para oponerse a toda la política de General Cárdenas. Y mantienen esa bandera durante mucho tiempo. Su proyecto conservador, antipopular. Los del PRI, a partir de Salinas, se adhieren, se suman a esa política conservadora y ya el PRI abandona por completo la historia del movimiento revolucionario que le había dado origen allá en 1929, que se funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Luego, en 1938, una de las mejores etapas de ese partido, precisamente cuando está llevándose a cabo la política de nacionalización y en favor de los campesinos, en favor de los obreros, se transforma el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en Partido de la Revolución Mexicana. Y luego ya viene la decadencia, el abandono de los ideales revolucionarios, posterior al sexenio del general Cárdenas, y ya surge el PRI, el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en Partido Revolucionario Institucional, 1946. Bueno, pero todavía seguía manteniendo una política nacionalista en lo general, aunque ya en el caso del petróleo, por ejemplo, ya habían entregado las primeras concesiones, los llamados contratos riesgos, ya habían entregado pues toda la franja costera del Golfo de México a empresas extranjeras. Sin embargo, con el presidente Ruiz Cortines, con el presidente López Mateos, incluso con el presidente Díaz Ordaz, se da marcha atrás a esa política. Se reforma la Constitución con el presidente Ruiz Cortines y se establece en el 27 que en materia de petróleo no se entregarán contratos. Y luego en el sexenio siguiente de López Mateos se establece en el 27, no se entregan en materia de petróleo ni concesiones ni contratos. En el siguiente sexenio, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, presidente Díaz Ordaz, se cancelan los contratos que se habían entregado en el gobierno del presidente Alemán.
los llamados contratos riesgos. Y es importantísimo esto, porque después de eso, con Echeverría se descubre Cantarell, uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Si no se hubiese modificado lo de los contratos riesgos, si no se hubiesen cancelado, resulta que todo ese yacimiento hubiese sido explotado por empresas extranjeras. Pero como se canceló en 1968, ya en el sexenio siguiente que se descubre Cantarell, ya es de la nación. De suerte. Bueno, hasta López Portillo éramos autosuficientes en producción de gasolinas. No importábamos. Hasta López Portillo se hizo la última refinería que se construyó, la de Salina Cruz, en Piazza de la Madrid, exactamente cuando inicia la política neoliberal, a partir de 1983. Y empiezan a llevar a cabo la política privatizadora en la industria petrolera. Lamentablemente lograron desmantelar toda la industria petroquímica, la destruyeron en el periodo neoliberal. Era de las industrias más avanzadas del mundo. La convirtieron en chatarra. Las refinerías, pues ese era el destino que llevaba. Cuando asumimos el gobierno, las 6 refinerías que heredamos estaban produciendo al 38% de su capacidad. Ya habían vendido incluso algunas plantas dentro de los complejos de refinación. Con este acuerdo, entonces... Entonces, es que es muy interesante. O sea, es que ustedes me preguntan y a mí me permite esto informarle a la gente, porque ya lo he dicho muchas veces, sin contexto no se entienden las cosas. No hay texto sin contexto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pues cambiamos el rumbo de la política energética y nos hemos propuesto ser autosuficientes y ya lo estamos logrando y eso nos ha ayudado mucho porque de esa manera hemos controlado el incremento inflacionario, es decir, el aumento de los precios, porque paramos la privatización de la industria petrolera. ¿Pero a qué voy? De que cuando empieza la política neoliberal, lo que hacen los presidentes como Salinas es asumir el programa conservador del PAN. Entonces, cuando se plantea la reforma energética, pues uno pensaría, pues lo que están haciendo es aplicar la política conservadora del PAN en materia energética. Y los panistas, legisladores, claro que van a votar, feliz,
por la privatización de la industria petrolera. Si así nacieron, ese es su ideario, ese es su pensamiento.